nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño Catecismo, Razón y Fe. El capítulo 22 trata del cumplimiento del ideal de Dios, de su reino. Lo dividimos en dos partes debido a su duración. Hablamos de los tiempos de la historia según Dios. Dos son las venidas del Señor. La primera venida como Redentor, la segunda como Rey. En la primera venida como Redentor, el Señor reparó la imagen divina, deformada y casi irreconocible en el hombre. En la segunda venida como Rey, es para darle de nuevo la semejanza divina perdida, llevando a quien lo acoge al orden, al puesto que Dios le asignó y a la finalidad para la que fue creado. La primera venida del Señor fue para salvar al hombre, abriendo de nuevo las puertas del cielo, para que entre quien quiera. La segunda venida es para salvar no ya el hombre, sino el decreto eterno de su reino, haciendo descender el cielo y renovando así la faz de la tierra. Con la primera venida, el Señor permite hacer de manera que el hombre pueda subir al cielo. En la segunda venida es el cielo el que ha de bajar a la tierra y renovarla. Fruto de su primera venida es dar la vida divina de la gracia, haciendo que el hombre vuelva a ser hijo de Dios. Esta es la primera resurrección, que es espiritual. El fruto de su segunda venida es dar al hombre en gracia la posesión de su reino, la plenitud de los bienes de la creación, de la redención y de la santificación. La primera venida o adviento, en la que el Señor nos redimió, fue en la plenitud de los tiempos. Su segunda venida o parusía es al fin de los tiempos de espera y llegada del tiempo tan esperado. Fin de los tiempos de angustia y llegada del tiempo del cumplimiento del reino. Como dijo San Pedro, arrepentíos y cambiad vida, para que sean cancelados vuestros pecados y así puedan llegar los tiempos de la consolación por parte del Señor y Él envíe a aquel que os había destinado como Mesías, Jesús. Él debe ser acogido en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Así dijo San Pedro después de Pentecostés. Por eso los tiempos de la historia son marcados por el comienzo de los tiempos o comienzo de la historia del mundo, la plenitud de los tiempos, el fin de los tiempos y el fin del mundo o de la historia. Estas cuatro cosas son los mismos momentos que vemos en la misa, que corresponden al comienzo de la misa, el comienzo de la historia del mundo. La consagración, que corresponde a la plenitud de los tiempos en que nos redimió. Al fin de los tiempos, que corresponde a la comunión en que viene a nosotros. Y el fin de los tiempos o de la historia corresponde a la bendición final. Entre los dos últimos momentos ha de haber, por tanto, un tiempo glorioso de muchos siglos en que se ha de cumplir el reino de Dios prometido en el Padre Nuestro, el reino de su voluntad en la tierra como en el cielo, como decimos en el Padre Nuestro. El Apocalipsis lo llama el milenio, que aún no ha llegado, imagen del cual fueron los 40 días en que Jesús resucitado, glorioso, quiso estar en la tierra antes de su ascensión al cielo. Es lamentable que muchos, a causa de una antigua herejía, el milenarismo en sus varias formas, acerca del modo, hayan negado el hecho e ignorado el tiempo del reino prometido, el llamado milenio, confundiéndolo con la historia de la Iglesia como se ha desarrollado en estos 20 siglos, o bien interpretándolo como el más allá, confundiendo el fin de los tiempos con el fin del mundo. Leemos en el capítulo 20 del Apocalipsis que San Juan dice: «Vi
a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en mano. Agarró al dragón, la serpiente antigua, o sea, el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y selló la puerta sobre él, para que no sedujera más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Después tendrá que ser desatado por un poco de tiempo. Luego vi algunos tronos y a los que se sentaron fue dado el poder de juzgar. Vi también las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado la bestia y su estatua, y no habían recibido su marca en la frente y en la mano, recobraron vida y reinaron con Cristo por 1000 años, mientras que los otros muertos no volvieron a la vida hasta el cumplirse de los 1000 años. Esa es la primera resurrección. Dichosos y santos los que toman parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tiene poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su cárcel y saldrá para seducir las naciones de los 4 puntos de la tierra, Gog y Magog, y reunirlas para la guerra. Su número será como la arena del mar. Marcharon por toda la superficie de la tierra y asediaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero un fuego cayó del cielo y los devoró. Y el diablo que los había seducido fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, ¿qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es la Iglesia, pero Jesús lo ha comparado con una semilla de mostaza en el Evangelio, semilla que crece hasta alcanzar su pleno desarrollo. Y leemos en el volumen 15 de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta lo que el Señor le dice el 28 de noviembre de 1922. Hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de cada virtud. Sin el germen de mi voluntad no se puede decir verdadera virtud. Ella es como la semilla de la planta. Después de que ha hundido sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Así que primero está la semilla. Esta forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de liberar de debajo de la tierra la planta, y al hacerse profundas las raíces, así se forman las ramas, las cuales van creciendo tan altas que forman una bella corona, la cual será la gloria del árbol, que produciendo abundantes frutos, será la utilidad y la gloria de aquel que lo sembró. Esa es la imagen de mi Iglesia. El germen es mi voluntad, en que nació y creció, pero para crecer el árbol necesita tiempo, y para dar fruto, algunos árboles necesitan siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo hace falta. Así es el árbol de mi voluntad, siendo el más precioso, el más noble y divino, el más alto, necesitaba tiempo para crecer y dar a conocer sus frutos. Así que la Iglesia ha conocido el germen, y no hay santidad sin él. Después ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol se ha estado. Ahora debe conocer los frutos para alimentarse y gozar de ellos, y eso será toda mi gloria y mi corona, y de todas las virtudes, y de toda la Iglesia. Ahora, ¿de qué te extrañas que en vez de manifestar antes los frutos de mi querer, los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol no se había formado todavía, ¿cómo podía hacer conocer los frutos? Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona al rey si primero no se forma el reino, el ejército, los ministros, el palacio. Por último se le corona. Y si se quisiera coronarlo sin formar el reino, el ejército, etc., sería un rey de burla. Ahora mi voluntad había de ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de la criatura, porque sólo en mi voluntad puedo decir todo he cumplido.
y yo, viendo cumplido en ella todo lo que quiero, no sólo le hago conocer los frutos, sino que la alimento y la hago llegar a tal altura que supere a todos. Por eso deseo tanto y tengo tanto interés de que los frutos, los efectos, los bienes inmensos que hay en mi querer y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos. Si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos puede alimentar. Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, qué significa, qué valores tiene, faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin corona. ¿Ves entonces cuán necesario es que todo lo que te he dicho sobre mi querer se haga público y sea conocido, así como la razón por la que tanto te insisto y te parece que te hago salir de la norma de los demás? Haciendo que después de su muerte sean conocidos ellos y las gracias que les he dado, contigo permito, aún viva, que lo que te he dicho de mi querer sea conocido. Si no se conoce, no será apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol, que hará madurar los frutos, de los cuales bien maduros se alimentarán las criaturas. ¿Cuál ha de ser mi contento y el tuyo? Por tanto, la redención ha sido la condición indispensable para que venga el reino de Dios. En la parábola del Hijo Pródigo está indicada la redención en el abrazo de este hijo que vuelve, que regresa con el Padre que ha salido a su encuentro en la persona del Salvador. El regreso a la casa paterna, de donde el hombre se fue con el pecado original, representa el cumplimiento del reino. Por tanto, el reino tiene dos dimensiones. Como preparación, la redención precede el cumplimiento de la divina voluntad sobre la tierra, del mismo modo como reina en el cielo. A estas dos fases hace referencia San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas, en que dice: «Por todo el tiempo que el heredero es niño, no es en nada diferente de un esclavo, aunque es dueño de todo, pero depende de tutores y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos como esclavos de los elementos del mundo, pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios mandó a su Hijo, nacido de la mujer, con mayúscula, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y que somos hijos lo demuestra el hecho de que Dios ha mandado en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que grita: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. En la plenitud de los tiempos el Hijo se ha encarnado y nos ha redimido para hacer que fuéramos hijos. Sin embargo, estos hijos todavía menores se comportan como los siervos, tienen mentalidad de siervos y como tales son tratados hasta el tiempo establecido. O sea, hasta que llega el tiempo de ser maduros, de pensar y sentir como el Hijo. Eso es el fin de los tiempos de espera y la llegada del tiempo del reino tan esperado, el fin de los tiempos de la misericordia y la llegada del tiempo del reino de Dios y su justicia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.